Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente es para mí un gran privilegio de parte de Dios poder estar frente a estas cámaras para desarrollar un estudio más de la palabra de Dios, para que comentemos, para que meditemos en lo que tenemos, que hemos estado estudiando acá en el Ministerio Jesucristo Rey y Señor, con este servidor, José Arroyo, y ya habíamos empezado y estamos a punto de terminar. Espero en Dios que esta tarde nos dé tiempo para terminar el último capítulo, los últimos capítulos del libro de Jueces, en los cuales habíamos estado buscando quiénes de los jueces sí actuaban como profetas, porque ustedes saben que el tema central es profetas hebreos, ¿verdad? Y vimos que personajes como Débora, sí, la escritura aquí en el libro de Reyes declara que ella ya es profetisa, o sea, ese carácter es muy antiguo, esa función, ese oficio, porque sabemos que comienza prácticamente con Moisés, aunque también se reconoce a Abraham como profeta, pero sabemos que la historia de Abraham pues es realmente el génesis del pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel comienza con un hombre que es Abraham, su esposa que es Sara, y al principio sabemos que Abraham no tiene hijos porque la esposa es estéril, y recordemos que la misma Sara le da a su criada Agar a su esposo, porque en ese tiempo, como estamos hablando de tal vez unos 1800 años antes de Cristo, algo así, ¿verdad? Entre 1800 y 2000 años antes de Cristo, que vivió Abraham, recordemos que en ese tiempo Abraham mismo no era judío, pues él dice que vino de Ur de los Caldeos, él vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad de la Mesopotamia, ¿verdad? Que ustedes saben que está, que es donde está el río Tigres y Éufrates, y es donde se cree que estaba el huerto del Edén, ¿verdad? Ustedes conocen perfectamente en el mapa dónde está ubicada o dónde estaba Caldea y Asiria, pues por supuesto civilizaciones muy antiguas, civilizaciones que tienen 4000 o 5000 años de existencia antes de Cristo, ¿verdad? Así como los egipcios son civilizaciones muy antiguas, y de ahí venía Abraham. Así que si dice que Abraham venía de Ur de los Caldeos, es que él era caldeo. Sin embargo, la escritura no da pormenores. La escritura tiene una característica que algunos critican, porque la escritura habla de historia. La Biblia tiene libros históricos, pero la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia define ciertas cosas, pero la Biblia tiene un carácter que podrían llamar dogmático, ¿verdad? Las generaciones actuales podrían llamar dogmático, porque la Biblia tiene un carácter de inspiración divina, o sea, la Biblia tiene un carácter de autoridad teocrática, ¿verdad? O sea, la Biblia no define quién es Dios, cómo es Dios, no justifica por qué Dios actúa como actúa. La Biblia simplemente es un documento que da por sentado muchas cosas que son una realidad, que son una verdad, pero una verdad teológica, ¿verdad? O sea, una verdad
que está implícita en la Escritura y ya al hombre le corresponde creerla o no creerla, ¿verdad? Como pasó con Cristo, al hombre le corresponde recibirlo o rechazarlo, ¿verdad? Como pasó con los judíos, que dice la Escritura, ustedes saben en el Evangelio de Juan, que a Jesús no lo recibieron, a lo suyo vino, ¿verdad? Estaba escuchando al doctor César Vidal, que ustedes saben que es uno de los modernos teólogos de la actualidad, que es cristiano y que es un doctor que tiene como 4 doctorados y lee y habla varios idiomas, entre ellos el griego y el griego y el hebreo, ¿verdad? Entonces él estaba explicando, él explica muchas cosas muy interesantes, pero lo importante es que nosotros nos centremos en que el carácter de la Escritura, como les estaba diciendo, es teocrático, ¿verdad? Entonces, no sabemos realmente cómo fue que Dios se reveló a Abraham, porque estamos hablando del origen del pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí en el libro de Jueces, pues ya estamos prácticamente en la historia que podríamos llamar anterior a los reyes, ¿verdad? Porque hemos dicho que es un periodo como de 350 años anterior al surgimiento del primer rey, que sabemos que es el rey Saúl, ¿verdad? Y luego viene el rey David y el último rey importante, porque hay muchos más reyes, pero hay muchos reyes que desafortunadamente lo podemos ver en la Escritura, digamos precisamente en el libro de Reyes, por eso están esos libros históricos, que fueron reyes que se apartaron de Dios, pero digamos que los reyes principales son los primeros, ¿verdad? Saúl, David y Salomón. También Salomón desafortunadamente en ciertos momentos o en cierto periodo se apartó de Dios, porque recuerden ustedes que él tomó 1000 esposas, ¿verdad? 700 esposas y 300 concubinas, y ya saben ustedes para qué quiere un hombre tantas esposas, ¿verdad? O sea, a muchos les basta y sobra con una sola y piensan y repiensan si se divorcian, porque van a ir a parar de, como decimos en Guatemala, de las brasas al fuego, ¿verdad? Entonces incluso algunos se divorcian y misteriosamente ya no se quieren casar, ¿verdad? Yo tengo amigos que han tenido malas experiencias, uno en particular, que me reservo su nombre, que él sufrió tanto con su divorcio, ¿verdad? Con su primera esposa, que como decimos en Guatemala quedó curado y por supuesto es heterosexual y todo, pues es un hombre normal, le gustan las mujeres, pero no se casó más, y no por razones económicas, porque es ingeniero y gana bien. Pero volviendo acá, estamos como resumiendo, ¿verdad? Esto del carácter de la Escritura, que como les estoy diciendo, tiene un carácter teocrático. La Escritura da por hecho que Dios existe. La Escritura no es un libro filosófico, o no es una enciclopedia, no es un compendio tampoco de definiciones que se den, sino la Biblia tiene un carácter histórico, pero también tiene un carácter que podríamos llamar revelativo, ¿verdad? O sea, en la Escritura hay revelación. ¿Qué es la revelación de la Escritura? Es importante saberlo porque estamos en el tema de los profetas hebreos, estamos en el tema de los profetas, y los profetas, recuerden ustedes que ya hasta nuestros días ha llegado el concepto de que un profeta es alguien que da un mensaje de parte de Dios, pero que al menos en el Antiguo Testamento este tipo de mensaje que daba el profeta también tenía una connotación de carácter de vaticinio, o sea, de carácter de anunciar sucesos que se iban a dar en el futuro, ¿verdad? Por eso sabemos que Jesús también, el divino maestro, es profeta, porque él, por ejemplo, profetizó la destrucción del templo, porque les dijo, recuerden ustedes que les dijo a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra y que no iba a pasar esa generación
sin que sucediera esa profecía que él dio acerca de la destrucción del templo. ¿Recuerdan ustedes cuando él dijo que él iba a edificar el templo en 3 días y se burlaron de él porque le dijeron que Herodes había tardado como 40 años construyendo ese templo, ¿verdad? Porque era un templo inmenso y era una cosa complicadísima, ¿verdad? Entonces, es una obra de la arquitectura que ya no podemos admirar porque la destruyeron. Recuerden ustedes que los romanos efectivamente destruyeron, porque recuerden ustedes que Tito, parece que Vespasiano era o mejor dicho, fue el emperador que tuvo a cargo la guerra contra los judíos, porque recuerdan que después de la resurrección de Cristo, los judíos 40 años después se rebelan contra el imperio romano. Recuerden que ya se había dado la insurrección, mejor dicho, la insurrección de un Galileo, ¿verdad? Por eso es que Cristo en algún momento, recuerdan que les dice a sus oyentes, les dice: ustedes piensan que la sangre de los galileos que se mezcló con el sacrificio, y les habla de eso, ¿verdad? Que eso fue un fenómeno interesante porque murieron galileos, porque eso estaba escuchando también del doctor César Vidal, que como es un historiador, él conoce mucho de la historia real, ¿verdad? Porque hay mucha historia bíblica, mucha historia que podríamos llamar secular, pero que es verídica y que es una historia en torno de todo lo que dice la Escritura, porque es una historia que no contradice la Escritura, sino al contrario, es una historia que prueba y que demuestra que todo lo que la Biblia dice es verdad. Recuerden que Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esta es la palabra de verdad. Y tan es de verdad que ustedes saben que en el imperio bizantino, el emperador Constantino, ¿verdad? Que es el que funda Constantinopla y es el primer emperador, por así decirlo, cristiano, ¿verdad? Después del año 300, como entre el año 1318 y 1325, Constantino, recuerden que hace el primer concilio. Y ellos son, Constantino llama a los principales obispos y a los líderes cristianos de esa época, porque recuerden que la iglesia cristiana viene de un periodo de persecución, de muerte, de martirio, que ustedes saben que diferentes emperadores destruyeron o quisieron destruir, quisieron aniquilar completamente el cristianismo, pero no pudieron. Sin embargo, ustedes saben que muchísimos cristianos en esa época, en esos 3 siglos, casi 4 siglos, digamos, sufrieron el martirio. Entonces Constantino es el que hace el primer concilio y allí es donde definen cuáles libros son los que son inspirados. Tanto que ustedes saben que existen los gnósticos, ¿verdad? Que ustedes han de saber muy bien que es como una secta o como una denominación, entre comillas, o como una rama del cristianismo, porque los gnósticos se declaran cristianos, ¿verdad? Solo que ellos no llegan a la perfección, entre comillas, moral que exige la Biblia, porque la Biblia sí exige perfección moral. Sabemos que el hombre es imperfecto y que el único perfecto es Dios. Sin embargo, la Biblia sí le demanda, la Escritura sí le demanda al cristiano que sea perfecto, pero sabemos que esa perfección es de carácter moral, ¿verdad? No es una perfección, por supuesto, como lo que pasa con Dios, que Dios es perfecto en todos los niveles, en todas las dimensiones, en todas las concepciones. Dios es perfecto, ¿verdad? Nosotros sabemos que el único perfecto es Dios. Sin embargo, recuerdan que una de las demandas de Dios a Abraham es que le dice que sea perfecto. Y vemos también, como empezamos a hablar acerca de Abraham, vemos también que Abraham comete errores, y uno de esos errores, estábamos diciendo, fue aceptar que su esposa le diera por mujer a la criada Agar. Pero como decimos en Guatemala, ¿verdad? Que
nosotros los guatemaltecos tenemos muchas definiciones para el hombre, ¿verdad? Hay una muy chistosa, diríamos, en la que comparan al hombre con animales, ¿verdad? Dicen que el hombre es burro para los estudios, que el hombre es culebra con el jefe, ¿verdad? O sea, que es una serpiente, que es chucho con las mujeres, ¿verdad? O sea, le dan adjetivos al hombre que son chistosos, pero no son falsos, porque hay hombres ambiciosos, hay hombres muy, bueno, ustedes saben cómo somos los seres humanos, no es necesario que yo se los diga, pero el punto es que Abraham aceptó a Agar y ustedes saben que a raíz de eso nace Ismael, y de Ismael ustedes saben que nacen o se multiplican y surge el pueblo árabe, y ustedes saben que los árabes desde el surgimiento de ellos como pueblo es un pueblo que surge completamente opuesto a Israel. Ustedes saben que los árabes hasta en el siglo VI, no sabemos por qué razón Dios lo permite, pero surge Mahoma, ¿verdad? Que es Mohamed, pero es el profeta de ellos, y ustedes saben que Mahoma decía que lo que él dictó, que fue el Corán, que son las enseñanzas que están en el Corán, que ustedes seguramente conocen algo del Corán y saben que el Corán está escrito en versos, ¿verdad? Que se llaman aleyas. El Corán no es un libro histórico como la Biblia, el Corán no está compuesto de 66 libros como la Biblia, ¿verdad? O 72 en el caso de la Biblia católica, pero el Corán es un solo libro y ellos creen que fue inspirado nada menos que por el arcángel Gabriel, ¿verdad? Eso es lo que ellos creen. Sin embargo, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, porque esto surge en el siglo VI de nuestra era, y nosotros tenemos ya en el primer siglo las epístolas de Pablo, y Pablo nos dice, si alguno viene predicando otro evangelio, sea anatema, ¿verdad? Y ustedes ya saben que anatemas significa maldito, ¿verdad? Entonces, pero como las cuestiones religiosas son muy amplias y cada religión tiene sus líderes, tiene digamos, su fuente de inspiración, tiene sus libros sagrados, ¿verdad? Porque ya existían los Vedas, por ejemplo, ya existían los Vedas antes de que se escribiera la Biblia. O sea, hay libros que sí, por supuesto, son más antiguos que la Biblia, ¿verdad? Entonces, para entrar ya en el tema, solo quiero hacer ver que el libro de Jueces, en este caso estamos analizando y estamos buscando si hay profetas acá en el libro de Jueces, y vimos que, por ejemplo, Gedeón, recuerden que Gedeón no fue un profeta que profetizara, como dicen los escritores, per se, ¿verdad? O sea, no fue un profeta que profetizara en el sentido convencional de lo que es una profecía, de decir, oye, pueblo mío, o escucha, así dice el Señor, y comienza y da la profecía. Porque Gedeón es un profeta interesante que sí oye la voz de Dios, pero él realiza actos proféticos. ¿Por qué? Porque Dios le dice, haz esto y lo otro, y Gedeón lo hace. Recuerden que Dios le dijo a Gedeón que tenía que terminar con todas las imágenes, ¿verdad? Y por ejemplo, seguramente ustedes saben que a raíz de que surge Lutero y nace el protestantismo, y el protestantismo toma fuerza y hay muchísimos adeptos al protestantismo. Ustedes saben que cuando Lutero se tuvo que presentar al llamado del Papa, porque el Papa pretendía que Lutero se retractara de todo lo que estaba haciendo, el pueblo lo apoyó y realmente a raíz de eso también Lutero sintió que él estaba actuando bien de parte de Dios, porque estaba defendiendo la palabra de Dios. Porque no solo Lutero, ustedes saben que a través de la historia ha habido miles o si no millones de hombres que han dado su vida por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el evangelio, por lo que está escrito acá, y que actualmente pues nosotros a veces desestimamos el valor que tiene la escritura, porque simplemente la escuchamos y a veces, como decimos en Guatemala, nos cae mal que nos estén predicando. Ya nos está hablando otra vez este licenciado acerca de lo que piensa, de lo que él piensa que dice la escritura.
Pero lo importante es que cada uno de nosotros tenga la conciencia de que esta escritura, Cristo dijo que a nosotros nos parecía que en ella encontramos la vida eterna, porque si tú rechazas la escritura, si tú rechazas la palabra de Dios, si tú rechazas el evangelio, que es hablar de la persona de Cristo, es hablar de la obra de Cristo en la cruz del Calvario en beneficio del pueblo de Israel, pero también en beneficio de todos nosotros los gentiles, entonces no encontrarás tú la salvación que Dios quiere para ti, para aquellos que no han encontrado la salvación. Y para aquellos que sí la hemos encontrado, la escritura es el alimento espiritual. La escritura, dice el apóstol Pablo, que es la leche espiritual, pero también la escritura es una vianda sólida. Pero tú sabes que a un bebé le das leche los primeros años, que tú no le das comida al bebé desde el primer mes, no le puedes dar carne porque se puede enfermar y se puede morir. Tú no le puedes dar carne ni siquiera molida al bebé, tú le vas dando leche, luego le vas dando papilla y le vas dando verduras, digamos, hechas puré, y poco a poco, y hasta después, no sé, yo pues no sé eso, porque eso lo saben más las madres, ¿verdad? Pero lo que sabemos todos es que los bebés comienzan a comer tal vez a los 2, 3 años, ¿verdad? No comienzan a comer al primer año ya cosas sólidas. Entonces, también espiritualmente nosotros cuando venimos a Cristo, ustedes saben que Dios hace una nueva criatura, y esa nueva criatura, como es un bebé espiritual, tiene que tomar la leche. Y Pablo habla de la leche no adulterada. Pero como tú eres un adulto y tú eres una persona independiente y eres un ente pensante y eres un hijo de Dios, entonces tú mismo tienes que buscar el alimento. Entonces tú mismo tienes que leer la escritura, y estos programas tienen el objetivo de animarte a ti a que si tú encuentras que, por ejemplo, hay cosas que yo digo que no son correctas, que yo no tengo razón, entonces tú puedes ir a la escritura y tú puedes estudiar, investigar, y puedes decir, no, realmente el hermano José se equivoca en esto y lo otro, y tú puedes comentar allí en los comentarios de la página de Facebook del canal Aspa Visión, ¿verdad? Que es en el que estamos, y tú puedes dar tu opinión, porque tienes perfecto derecho, y yo como ser humano también puedo equivocarme, o sea, todos los humanos somos falibles, todos nos equivocamos. El único que ustedes saben que eso lo supe recientemente, precisamente por el doctor César Vidal, porque él habla también acerca de la doctrina católica. El único que se declaró que ustedes saben que actualmente lo creen, al menos lo creen o lo tienen que creer los líderes católicos, es el Papa, ¿verdad? Que ahora dicen que ya aceptaron la doctrina de que el Papa es infalible, o sea que el Papa no se equivoca, pero dicen que esto es una doctrina católica del siglo XVIII, ¿verdad? O sea, o del siglo XIX, esto es sumamente reciente, ¿verdad? Porque antes del siglo XIX, los mismos católicos y el mismo clero, ¿verdad? Los mismos líderes de la Iglesia Católica no consideraban que el Papa fuera infalible, o sea, consideraban al Papa como una persona que es normal, que se equivoca, que tiene que ir al baño, que tiene que comer, que tiene que orinar, como todos nosotros. O sea, hablar de estas cosas es hablar de lo normal, o sea, es como hablar del sexo. Díganme ustedes qué ser humano que pase la mayoría de edad, a veces antes de la mayoría de edad, o sea, a veces menores de edad, se casan. Estaba escuchando que en los Estados Unidos hay matrimonios de adolescentes de 15 y 16 años que ya las señoritas, y esto se da en todo el mundo. Sabemos que, por ejemplo, en el Oriente, en los árabes sobre todo, dice que toman esposas ya a niñas de 14 años. O sea, ellos tienen varias esposas y tienen una esposa que ya tiene 30 o más años y quieren una esposa muy joven, y entonces toman a otra esposa que es una, como decimos en Guatemala, es una patoja de 14 años, y ellos la toman, y como es una cuestión cultural y tienen dinero, lo hacen. Además, la religión de ellos les permite la poligamia, ¿verdad? O sea, esto es algo también discutible, porque nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, sí no acepta la poligamia. Entonces,
Aunque en el Antiguo Testamento sí se da la poligamia, porque por ejemplo el rey David tuvo varias esposas. Ustedes saben que cuando David tomó a Betsabé por mujer, ya él tenía varias esposas y sin embargo tomó a Betsabé y de ahí nació Salomón. Y Salomón degeneró todo el asunto porque él no se conformó con 10 o con 12, sino que él agarró 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Lo habíamos dicho. Ahora pasa algo interesante porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a leer ya para entrar al tema. En el libro de Jueces, estamos casi al final, en el capítulo 17, dice: hubo también un hombre de la serranía de Efraín, cuyo nombre era Micayehu. El nombre, según la traducción de la Reina Valera, es Micaía, pero aquí aparece Micayehu porque recuerden que estoy usando la versión stuttgartense o stuttgartiana, que es traducida directamente del hebreo. Entonces recuerden que hemos estado leyendo en una versión que traduce el nombre de Dios como Yahvé, no como Jehová ni como Dios, ¿verdad? Sino como Yahvé. Tanto que aquí no aparece el nombre de Yahvé, sino yo se los digo Yahvé porque aquí aparece la Y, la H, la V y la H, ¿verdad? Porque recuerden que el nombre de Dios para los hebreos es un nombre sumamente santo y sumamente sagrado, ¿verdad? O sea, para el pueblo de Israel el nombre de Dios es sumamente sagrado y ellos prefieren no pronunciarlo. Entonces ellos lo escriben solamente con letras, porque además sabemos que el hebreo también tiene palabras que solo tienen consonantes, ¿verdad? Parece que hasta en la actualidad es que se le agregan vocales al hebreo para la versión occidental, ¿verdad? Para que los occidentales podamos medio leer o pronunciar el hebreo, pero las lenguas, ustedes saben que las lenguas antiguas, por ejemplo, eran así. Solo este momento que me oyeron hablar así tan raro, yo estoy pronunciando una lengua que solo tiene consonantes, ¿verdad? Entonces, estas son las lenguas que había en el oriente. Ustedes saben que hay cientos de lenguas muertas, ¿verdad? Hay lenguas que ya no se hablan, incluyendo el hebreo bíblico. Incluso estabas viendo en un video en YouTube que a raíz de que Israel se vuelve una nación, es que ellos vuelven a tomar el idioma hebreo como idioma de Israel, ¿verdad? Como el idioma oficial. Pero vamos a leer acá, está hablando de Micaía, dice: quien le dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron sustraídos, porque la madre de Micaía perdió 1100 ciclos de plata. Dice: los 1100 ciclos de plata que te fueron sustraídos, acerca de los cuales proferiste maldición a mis oídos, he aquí, aquella plata está en mi poder. Porque Micaía, ¿verdad? Ese es el que confiesa que él se ha robado el dinero de su mamá. Yo lo tomé, dice él, y su madre le dijo: bendito seas de Yahvé, hijo mío. O sea que la madre al principio lo había maldicho, porque ustedes saben que la gente dice maldecido, ¿verdad? Pero no se dice maldecido, se dice maldicho. Así como se conjuga el verbo decir, y cuando decimos dicho, entonces de esa misma forma se conjuga maldecir, se dice maldicho. Entonces dice: de manera que vamos a ver, está dice, ahora pues te lo devuelvo, dice él, en favor de mi hijo, dice, el 3, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad consagro por mi mano esta plata a Yahvé. Pero miren lo que pasa, ella está diciendo que va a consagrar esa plata a Yahvé, pero vean lo que pasa: en favor de mi hijo, para que se haga una imagen esculpida y otra de fundición, ahora pues te lo devuelvo. Entonces, estamos hablando de una mujer que tiene una buena intención, porque tiene los 1100 ciclos de plata, pero ella quiere consagrar este dinero para Dios.
pero parece ser que olvida que Dios es el que dio el decálogo, ¿verdad? O sea, los 10 mandamientos, y desde el primer mandamiento Dios deja claro que no se haga imagen de lo que está en el cielo, y Dios está en el cielo. O sea, Dios está diciendo, no hagan imagen de mí, no pueden hacer imagen de mí, porque recuerden que la Escritura dice que Dios pregunta, ¿a qué me compararéis? O sea, piensa por un momento, ¿a quién puedes comparar tú a Dios? ¿O con quién puedes comparar tú a Dios? O sea, no es posible. Además es como un pecado comparar a Dios con alguien o con algo, porque Dios es infinitamente superior. O sea, si tú piensas que Dios es igual al universo, te equivocas, porque el universo, que es infinito, está lleno de planetas, de sistemas solares, de estrellas, de constelaciones, de nebulosas. Tú ya sabes de qué está lleno el universo, porque seguramente has visto videos o películas de los científicos, ¿verdad? De la NASA. Actualmente ya sabes que enviaron otro telescopio que costó 10 mil millones de dólares, el de James Webb, ¿verdad? Por eso seguramente de ahí viene el Webb, la palabra Webb de James Webb, ¿verdad? Que fue un científico, un astrofísico. Y entonces no puedes comparar a Dios con nada ni con nadie. Por eso desde el principio Dios dice, no hagan imagen de mí. No puedes tú hacer imagen de Dios. Sin embargo, vemos a esta señora, porque es una señora, bueno, solo que es judía, digamos que es del pueblo de Israel, pero ella piensa que puede hacer imágenes, y dice que le da el dinero a su hijo. Dice, en verdad consagro por mi mano esta plata a Yahvé en favor de mi hijo, para que se haga una imagen esculpida y otra de fundición. Está hablando de 2 imágenes, fíjense bien. Ahora pues te la devuelvo. Sin embargo, él devolvió a su madre la plata, tomando su madre 200 ciclos de plata, los entregó al fundidor, el cual hizo de ellos una imagen de escultura y otra de fundición, los cuales quedaron en casa de Micayehu, que es Micaía, ¿verdad? Entonces fíjense bien, se hicieron 2 imágenes, y aquí dice que las 2 imágenes solo costaron 200 ciclos, ¿verdad? Ya no 1100, ¿verdad? Entonces solo 200. De manera que este hombre, Micaía, tuvo un santuario e hizo un efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Miren qué atrevido Micaía. Entonces vemos aquí cómo él se constituye en él hace terafines. Estaba leyendo que los terafines son imágenes de dioses. Entonces imagínense, estamos hablando aquí de idolatría, porque estamos hablando de imágenes, porque está prohibido hacer imágenes. Es claro el decálogo, se los vuelvo a repetir, porque parece que nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero como decían mis padres, ¿verdad? Y mis abuelos, se te entra por un oído y se te sale por el otro. O sea, parece como que lo que nos dicen no se queda en el cerebro, sino que entra y sale de una vez, porque nosotros seguimos igual. O sea, nosotros no, así es el hombre por naturaleza. No piensen que los estoy atacando, sino que así como somos en Guatemala, así son en El Salvador, así son en toda Latinoamérica, así son en Europa, así son en el Medio Oriente, así son en la India, en el Asia y hasta los confines de la tierra. La humanidad no entiende. Recuerden que Jesús les dijo, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Entonces esto, hermanos, es una realidad no mía. No es una realidad solo de San José Pinula, es una realidad de la humanidad entera. No oímos. Entonces, pero vean lo interesante que pasa aquí. Dice, él hizo un efod, que recuerden ustedes que el efod es una especie de manto o de túnica corta, ¿verdad? Que es como un delantal, ¿verdad? Que más o menos los que saben cómo visten los indios, ¿verdad? Los de la India saben que ellos usan camisas largas. Es más o menos un efod, es un manto que solo llega arriba de las rodillas, ¿verdad? Entonces solo que es para hombre, para el sacerdote. E hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, estamos viendo que Micaía ya era un hombre maduro, porque tenía hijos, digamos, ya tenía hijos adolescentes o hijos tal vez que pasaban los 20 años, y él dice que consagró a uno de sus hijos por sacerdote.
Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía recto ante sus ojos. O sea, cada uno, como decimos en Guatemala, hacía lo que se le daba la gana. Ahora vean, vamos a pasar al verso 10. Miren lo que pasa aquí en el verso 10. Y Micaía, o aquí dice también Mica, ¿verdad? Le dijo, habita conmigo. Es que, vamos a leer en el 7. Dice, hubo también un joven de Betlem, de Betlem, de Judá, de la familia de Judá, el cual era levita y moraba allí como forastero. En la versión de la Reina Valera dice que él era benjamita, de la tribu de Benjamín. Dice, el cual era levita y moraba allí como forastero. Y este hombre había partido de la ciudad de Betlehem, que es de Judá, para residir como extranjero en donde hallara lugar. Y en su andar por la serranía de Efraín llegó hasta la casa de Micaía. ¿Se dan cuenta? O sea, sí, perdón, él era de Judá, y aquí los confundí. Él era de Judá y dice que se fue a donde estaba Micaía, que es la tribu de Efraín, ¿verdad? Es la región de Efraín. Dice, llegó hasta la casa de Micaía y le dijo Micaía, ¿de dónde vienes? Y le respondió, soy levita de Betlehem, de Judá, y voy a residir donde hay el lugar. O sea, le está diciendo, mira, yo vengo de Belén y realmente estoy buscando dónde vivir, ¿verdad? Porque sí, estamos aquí en el 10. Y le dijo Micaía, ¿de dónde vienes? Él le contesta que de Betlem, de Judá, y voy a residir donde hay el lugar. Y como le había confesado que es levita, ¿verdad? O sea, ya Micaía sabía que es un levita. Recuerden ustedes que los levitas eran la tribu que Dios había elegido para que fueran sacerdotes de Dios. O sea, ellos de entre los levitas se elegían a los sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes, pero de entre los levitas surgían los sacerdotes. O sea que sí, todos los sacerdotes sí eran levitas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. Verso 10, y Micaía le dijo, habita conmigo y me servirás de padre y sacerdote, y te daré 10 ciclos de plata por año, un juego de vestidos y tu sustento. Y el levita se quedó. O sea, ¿qué le ofrece Micaía al levita? Le está diciendo que le ofrece vestido, le ofrece comida y además le ofrece 10 ciclos de plata al año. O sea, le va a pagar. O sea, él está siendo contratado como sacerdote. Así que si nos damos cuenta, increíblemente, esto de que uno pueda contratar, entre comillas, a un sacerdote, digamos, de la religión que sea, o en nuestro caso, que pueda contratar a un pastor evangélico, es algo que ya aparece aquí en la Escritura, desde el libro de Jueces. O sea, no es nada nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que sí hay pastores contratados. Ustedes saben que en la iglesia evangélica hay diferentes denominaciones y la iglesia presbiteriana, ustedes saben que no está regida por un pastor, sino que la iglesia presbiteriana en Guatemala y en todo el mundo está gobernada por ancianos. Estos ancianos son los que contratan a un pastor, y digo contratan porque ellos le destinan una cantidad determinada al pastor para su sustento. Sobre todo si el pastor tiene familia, le dan mensualmente de las mismas ofrendas, le dan una cantidad, pero no es el pastor el que toma todas las ofrendas como ocurre en la iglesia pentecostés o neopentecostés, que todas las ofrendas que se reciben en casa de Dios son para que las administre Cash Luna, ¿verdad? O sea, eso es solo un ejemplo. Él es el que decide si de ese dinero compra víveres para darle a los pobres, o si de ese dinero compra un carro, o compra un avión, o paga la gasolina de su jet. Es decisión de él, porque ese dinero es para Cash Luna. En este caso, en la iglesia presbiteriana no ocurre eso. La iglesia presbiteriana fija una cantidad. Si es una iglesia grande, por ejemplo, la iglesia, ustedes conocen la iglesia centroamericana, que es presbiteriana en la avenida Bolívar, es solamente una nota, digamos, como ejemplo, ¿verdad? Allí el pastor no es guatemalteco, sino es un pastor de Sudamérica, de Argentina, y él recibe, no sé, más de 15,000 quetzales al mes,
como ofrenda para que él pueda subsistir, porque él está en Guatemala, esa es de la Argentina, pero también está aquí su esposa y sus hijos. Entonces ese dinero es para el sustento de ese pastor. Pero el punto es que aquí estamos viendo que este fenómeno es un fenómeno muy antiguo. Entonces no estamos diciendo que es malo, solamente estamos haciendo ver que ya se dio en el libro de Jueces, ¿verdad? Dice, y Micaía le dijo, habita conmigo. Entonces el levita se quedó. Y el levita aceptó vivir con aquel hombre, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos, o sea, el que había nombrado Micaía. Y el levita aceptó vivir con aquel hombre, y el joven, Micaía consagró al levita, y al joven le sirvió, y el joven le sirvió de sacerdote, y se quedó en casa de Micaía. Entonces Micaía dijo, ahora sé que Yahvé me hará bien, viendo que tengo un levita por sacerdote. O sea, que Micaía estaba seguramente en la forma de pensar de que él no estaba haciendo nada mal. O sea, según él, el hecho de que él tuviera allí las imágenes y todo eso, aparentemente todo estaba bien, porque además tenía nada menos que un sacerdote que era levita, lo cual, por así decirlo, estaba correcto. O sea, él respaldaba realmente lo que hizo, lo que estaba haciendo, ¿verdad? El levita estaba como de parte de Dios diciéndole, está bien, lo que estás haciendo está bien, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que sucede aquí a continuación. Dice, los espías de Dan consultan con el levita si Dios les entregará esa tierra. Resulta que estamos en la tribu de Efraín, pero en estos momentos históricos en los que estamos acá en el libro de Jueces, hay problemas, hay guerra entre los de Dan y los de Efraín. Pero vamos a ver, porque quiero llegar a la parte de la razón de la guerra. Vamos a pasar al capítulo 18 y verso 5, porque los de Dan llegan acá. Dice, y vamos a tener que leer verso 2 del capítulo 18. Y los hijos de Dan enviaron desde Sora y Estaol a 5 hombres de su estirpe, de los más nobles entre ellos, hombres de valor, para explorar y reconocer la tierra, y les dijeron, fíjense bien, los de Dan están enviando espías a Efraín, ir y explorar la tierra, y ellos llegaron a la serranía de Efraín hasta la casa de Micaía para pasar ahí la noche. Y cuando se estaba acercando a la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le preguntaron. O sea, ellos conocían a levita, o sea, sabían de alguna forma que levita era o sea, por ser levita era una persona de Dios, ¿verdad? Dice, y cuando se estaban acercando a la casa de Micaía, reconocieron la voz. Le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué tienes aquí? Y él le respondió, esto y aquello ha tratado Micaía conmigo, y me ha tomado a sueldo para que sea su sacerdote. Fíjense bien que él acepta y reconoce que es un sacerdote a sueldo, ¿verdad? Entonces le dijeron ellos, te rogamos que consultes a Elohim para que sepamos si ha de ser próspero el camino que llevamos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, en presencia de Yahvé está el camino por el cual andáis. O sea, él inmediatamente les da una respuesta. Si se dan cuenta, aquí hay una función profética en relación a este levita, porque estos de Dan le están preguntando, que le están pidiendo que consulte a Dios, y él les dice sin ningún problema, les dice algo así como decimos en Guatemala, no tengan pena, ustedes les dice, vayan en paz, en presencia de Yahvé está el camino por el cual andáis. O sea, como quien dice, ustedes van en el camino de Dios, o sea, Dios está de acuerdo. Partieron pues los 5 hombres y llegaron a Lais, y vieron que la población que había en ella vivía con seguridad y a la manera de los sidonios, tranquilos y confiados, porque no había en aquella tierra nadie que los perturbara en cosa alguna, ni quien se enseñoreara de ellos, y estaban lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie. Regresaron pues a sus hermanos en Sora y Estaol, y sus hermanos les preguntaron, ¿qué tenéis? O sea, ¿qué traéis? ¿Qué noticias traéis? Ellos dijeron, levantaos y marchemos contra ellos, que hemos visto la tierra y es buena en gran manera, y no haréis nada.
no seáis perezosos en marchar allá para tomar posesión de esa tierra. Cuando lleguéis, entraréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa. Ciertamente Elohim, o sea, Dios la ha entregado en vuestra mano. Es un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. O sea, estamos viendo aquí una conquista, por así decirlo, una invasión dentro del mismo pueblo de Israel, de los de Dan con los de Efraín, si se dan cuenta. Entonces, de la familia de los danitas, de Sora y Estaol, partieron 600 hombres equipados con armas de guerra y subieron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo que el lugar se llama hasta el día de hoy Mahanedam, el cual está detrás de Kiriat Jearim. De allí avanzaron hacia la serranía de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. O sea, si se dan cuenta, ellos realmente su intención es llegar a Efraín e invadir, por así decirlo, ¿verdad? Porque ellos van a tomar esa tierra. Esa tierra no es de ellos, ellos están buscando tierra y han decidido tomar esa tierra. Y aquellos 5 hombres que habían ido a conocer la tierra de Lais tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos: ¿Sabéis que hay en esas casas efod y terafines, una imagen esculpida y una imagen fundida? Ahora pues considerad lo que habéis de hacer. Y se desviaron hacia allá, y entrando en la casa del joven levita, en casa de Micaía, le saludaron pacíficamente. Pero a la entrada del portón permanecían los 600 hombres de los levitas, perdón, de los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas de guerra, porque los de Dan estamos viendo que ellos van a invadir, o sea, ellos van a hacer la guerra contra los de Efraín, contra los de esas ciudades que ya vimos que están en paz, ¿verdad? Dice: y los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra subieron y entraron y tomaron la imagen esculpida y el efod y los terafines y la imagen fundida, mientras el sacerdote permanecía a la entrada del portón con los 600 hombres ceñidos con armas de guerra. Fíjense que ellos tomaron esas imágenes, o sea, se dan cuenta que para ellos eran importantes esas imágenes. Aquellos pues entraron en la casa de Micaía y tomaron la imagen esculpida y el efod y los terafines y la imagen fundida. Entonces el sacerdote les preguntó: ¿qué estáis haciendo? Y ellos le respondieron: calla, con la mano sobre tu boca, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé para nosotros padre y sacerdote. Ahora estos de Dan quieren tener no solo a las imágenes, sino quieren tener al levita, porque ellos piensan que todas las imágenes de alguna forma representan, entre comillas, a Dios, o son cosas sagradas, ¿verdad? Porque no cabe duda que ellos están mezclando, naturalmente, están mezclando la fe que se debe tener en Dios, en un Dios invisible. Se debe tener fe porque no es por vista. Esta es la razón por la cual no debemos hacer imágenes, no debían hacer imágenes, y ustedes saben cuál religión ha hecho muchas imágenes de personajes bíblicos, no tengo que decirlo, pero aquí vemos que ellos en ese tiempo tenían se llama sincretismo, o sea, una como unión de creencias, ¿verdad? Porque sabemos que las culturas que estaban en la región de Palestina, o sea, en Canaán, que fue donde ellos se asentaron, sabemos que son culturas politeístas, ¿verdad? Son culturas que creían en dioses. Y la fe en Dios, recuerden que desde el principio se les inculcó que Dios es uno. Y esta fue una de las razones, aunque no es el tema, de las razones por las cuales mataron a Cristo, porque ellos no podían aceptar que existiera un Dios de carne y hueso que fuera a la vez hombre y a la vez Dios, como pasa con Cristo. Ellos no aceptaron eso. Para ellos Dios y es invisible, y Cristo era un hombre que no podía ser Dios. Entonces por eso fue que lo mataron. Ahora, volviendo acá, dice, ya vamos a terminar porque se nos fue el tiempo, desafortunadamente, pero tenemos acá los de Dan toman a Lais y le cambian nombre por Dan. Un levita de Efraín se queda en Gabá. Ahora vamos a adelantarnos al 19, porque esto es muy extenso. Solo vamos a terminar esta lectura. Entonces el corazón del sacerdote se alegró y tomó el efod y los terafines y la imagen esculpida y se fue en medio de aquella gente. Ya se fijaron que él se fue, o sea que él se fue con los de Dan.
Vamos a terminar acá. Dice, luego dieron la vuelta y partieron poniendo a los pequeños, el ganado y el bagaje delante de ellos, y se habían alejado de la casa de Micaía. Cuando los hombres que estaban en las casas vecinas a la casa de Micaía fueron convocados y siguieron tras los hijos de Dan, y gritaron los hijos de Dan, pero estos volvieron su rostro y dijeron a Micaía, ¿qué te sucede que has convocado gente? Y él contestó, habéis tomado mis dioses que hice. Se dan cuenta que él reconoce que hizo dioses. Dice, habéis tomado mis dioses que hice y al sacerdote y os habéis marchado, ¿y qué es lo que me queda? Y todavía me preguntáis qué me sucede. O sea, Micaía se fue a pelear porque le habían robado sus dioses y le habían robado su sacerdote. Pero los hijos de Dan le respondieron, que tu voz no sea oída entre nosotros, no sea que algunos hombres con ánimo amargo os acometan y pierdas tu vida y la vida de los de tu familia. Los danitas, o sea, los de Dan, prosiguieron su camino, y viendo Micaía que eran más fuertes que él, se volvió de regreso a su casa. O sea, Micaía dio por perdido sus dioses y a su sacerdote porque no podía contra tantos hombres. Ellos por su parte, tomando lo que Micaía había hecho y al sacerdote que él tenía, cayeron sobre Lais, pueblo tranquilo y confiado, y los pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. O sea, los de Dan hicieron lo que habían llegado a hacer. Ellos habían llegado a conquistar, y para conquistar y para tomar esa tierra había que matarlos, y los mataron. Pero estamos hablando de la tribu de Dan, o sea, estamos hablando de hebreos. Y es que a lo que quiero llegar es que se sucede una guerra civil acá por un acto que es con lo que vamos a terminar, que es un acto que sucede contra un levita. Vamos a adelantar en el capítulo 19, verso 20, vamos a ver qué dice. Aquí tenemos el verso 20, dice, y aquel hombre anciano dijo, paz sea contigo, toda tu necesidad estará exhaustivamente a mi cargo. Esto es lo que pasa con el levita. Hay un levita, dice el verso 16, si aquí un anciano volvía al anochecer de su faena en el campo. El hombre era de la serranía de Efraín y se albergaba en Gabá. Recuerden ustedes que Gabá parece ser que es una ciudad que está en el centro, en el área de Judá, ¿verdad? De la región de Palestina, ¿verdad? Que es Canaán. Entonces, allí a esa región que es Efraín, ¿verdad? Que es la tierra de Efraín, llegó otro levita, porque esto genera la guerra civil, ya se van a dar cuenta. El hombre era de la serranía de Efraín y se albergaba en Gabá, pero las gentes del lugar eran benjamitas, o sea, de Benjamín. Alzó pues sus ojos y viendo al viajero, porque este es otro personaje, ¿verdad? Este es un levita que va con su concubina. Alzó pues sus ojos y viendo al viajero en la plaza de la ciudad, dijo el anciano, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le contestó, estamos de paso desde Betlem de Judá hacia los confines de la serranía de Efraín. De allí soy y voy a Betlehem de Judá, y ahora voy a la casa de Yahvé, pero no hay quien me reciba en su casa. O sea, le está diciendo como que se va a tener que quedar en la calle porque no hay quien le dé posada. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, así como pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que va con tu siervo. Nada nos hace falta, pero no tenían casa. O sea, él está informando a ese anciano. He aquí el hombre anciano dijo, paz sea contigo, toda tu necesidad será exclusivamente a mi cargo, solo que no pases la noche en lugar abierto. O sea, que el anciano le está haciendo misericordia, ¿verdad? Lo está ayudando, le está diciendo que no va a pasar frío, no va a pasar en la calle. Estaban alegrando sus corazones cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa, se agolparon en la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, fíjense, aquí va a ocurrir, y con esto vamos a terminar, aquí va a ocurrir esta injusticia que cometen los de Efraín, porque esto fue esto se sucedió en Efraín, ¿verdad? Dice, tráenos al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos. Y el dueño de la casa salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no hagáis esta maldad, os lo ruego, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis tal infamia. ¿Se dan cuenta? Este anciano está defendiendo a levita. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, y estas os sacaré si os place,
y humilladlas haciendo con ellas lo que bien os parezca, pero a este hombre no le hagáis tal infamia. Entonces el anciano prefiere entregar a su hija y entrega a la concubina que tiene el levita. Pero los hombres no quisieron escucharlo, por lo cual, forzando el hombre a su concubina, la hizo salir a ellos, los cuales la conocieron y abusaron de ella toda aquella noche hasta la mañana y la dejaron al rayar el alba. O sea, ellos la violaron. Si se dan cuenta, estas personas estaban actuando completamente ya no como pueblo de Dios, ya no como gente temerosa de Dios, ya no como gente que conocía la palabra de Dios, el Pentateuco, ya no, ellos estaban actuando como bárbaros, como personas, digamos de los pueblos que ellos habían conquistado ahí en la región de Canaán, ¿verdad? Entonces ellos ya estaban actuando completamente como impíos, como diríamos actualmente. Cuando amanecía, la mujer llegó y cayó en la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor hasta que aclaró el día. O sea, la mujer fue violada brutalmente a tal punto que murió. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para proseguir su camino, y he aquí que su concubina estaba tendida a la puerta de la casa con sus manos en el umbral. O sea, la concubina estaba muerta porque ellos la mataron de esa forma, como hemos dicho. Y le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces el varón se levantó y echándola sobre el asno se fue a su lugar. Cuando entró en su casa, fíjense bien lo que hizo el levita, porque ella murió. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y echando mano a su concubina, la descuartizó por sus huesos en 12 pedazos y la envió por todo el territorio de Israel. Entonces los que lo vieron, decían, jamás ha sucedido ni se ha visto cosa igual desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. O sea, esto fue lo que pasó a raíz de que los de Efraín decidieron hacer esta maldad. O sea, ellos tomaron a la esposa de este levita y la violaron hasta matarla. Entonces, como el levita la tomó ya realmente muerta, se la llevó y dice que la descuartizó, pero envió un pedazo a cada una de las tribus para que las tribus se dieran cuenta de la maldad que habían cometido los de Benjamín. Y vamos a terminar acá con el castigo de Benjamín, que aparece en el capítulo 20. Dice los de Israel interrogan al levita respecto de la concubina. Entonces eso está en el verso 3. Vamos a pasar al verso 3 del capítulo 20. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Los hijos de Israel dijeron, decid cómo fue hecha esta maldad. O sea, los de Israel se unieron, las 11 tribus, para ir a ver este problema. Entonces, y el levita, el marido de la mujer asesinada, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín. ¿Se dan cuenta? O sea, Gabaa era una ciudad de la región de Benjamín, de la tribu de Benjamín, con mi concubina, pero para pasar allí la noche. Y los hombres de Gabaa, que eran de Benjamín, se alzaron contra mí y cercaron la casa de noche con intención de matarme, y humillaron a mi concubina de tal manera que murió. ¿Se dan cuenta? O sea, él está diciendo que la violaron tanto que la mataron. Entonces él les está contando a los de Israel lo que pasó. Y yo tomé a mi concubina y la corté en trozos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, por cuanto habían cometido aquella maldad e infamia en Israel. He aquí que todos vosotros sois hijos de Israel. Los hijos de Israel estáis presentes. Dad aquí vuestro parecer y consejo. O sea, ¿qué piensan ustedes de este acto? O sea, ¿cómo es posible que el propio pueblo de Israel esté en contra del pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que los
los de Dan hayan llegado a la tribu de Benjamín y hayan matado a mucha gente para apropiarse de la tierra? ¿Y cómo es posible que los de Benjamín hayan tomado a una concubina y la hayan violado tantas veces que al fin la mataron? O sea, están dándose ustedes cuenta que este pueblo ya no tiene ninguna característica de ser pueblo de Dios. O sea, cuando Cristo dice, por sus frutos los conoceréis, tú te puedes dar cuenta cuando una persona realmente es cristiana y cuando no lo es, porque sencillamente ya perdió la conducta de un cristiano. ¿Cuál es la conducta de un cristiano? ¿Cuál es la conducta de un hijo de Dios? ¿Cuál es la conducta o cuál debería ser la conducta de un miembro del pueblo de Dios? Es la conducta de alguien que conoce a Dios, de alguien que cree en Dios, de alguien que sabe que Dios es real, de alguien que sabe que uno de los principios de la fe cristiana y de la fe del pueblo de Israel es el temor de Dios, que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Tú sabes que incluso la Biblia dice que en la oscuridad más profunda para Dios es como el mediodía. O sea, tú no puedes esconderte en la oscuridad de Dios, de la presencia de Dios, porque tú sabes que el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? No puedes escapar de la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Dios llena todo el universo y Dios es más grande que el universo. Tú sabes que la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. O sea, Dios está allí aunque tú no lo creas, aunque tú no lo invoques, aunque tú no pienses nunca en Dios. Tú solo piensas en tus problemas, tú piensas en que necesitas dinero, tú piensas en que quieres comprar tal carro, quieres comprar tal casa, tú piensas en que ya no quieres a tu esposa y quieres divorciarte de ella, o la mujer piensa que ya no quiere a su esposo porque está muy gordo, está muy feo, y ella ya quiere a un joven y se enamora de otro. Así es la humanidad. No solo pasa con los cristianos, pasa en todas partes, hermanos, porque todos somos de carne y hueso. Pero si tú no actúas con el temor de Dios, si tú no te entregas a Cristo, si tú no reconoces la importancia de la Escritura, ya no vamos a poder continuar con esta historia. Es muy interesante porque después de esto viene la guerra civil, pero desafortunadamente se nos fue el tiempo y ya no podemos terminar la historia. Pero vamos a terminarlo, si Dios lo permite, en la próxima clase. Y ya en la próxima clase, si Dios lo permite, vamos a poder entrar al estudio del libro de Ruth. En esta tarde vamos a terminar orando y dando gracias a Dios por su palabra, y sobre todo siempre recordándote que la palabra de Dios te dice que hoy es el día de salvación y que hoy es el día en el que tú tienes la oportunidad de entregarte a Cristo, y porque hoy es el único día que tú tienes realmente, por así decirlo, en tu poder. Hoy es el día en el que tú estás vivo y tú no sabes si vas a llegar a la noche o si va a pasar algún accidente. Nadie sabe si va a haber un terremoto hoy y se va a terminar Guatemala, o no sabemos si va a estallar una guerra o si alguien va a tirar una bala y esa bala perdida te va a tocar a ti. No se sabe. O sea, es posible que tú sigas viviendo, pero nadie lo sabe. Por eso dice, hoy es el día de salvación. Y vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra, pero también vamos a orar por aquellas personas que quieren entregar su vida a Cristo, o aquellas personas que han sido tocadas por la palabra de Dios, porque recuerda que esta palabra no es una palabra de hombres, sino que esta es la palabra de Dios que tú al escuchar te genera fe. Recuerda que la Escritura dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que vamos a dar gracias en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de los televidentes. Señor, te damos infinitas gracias por cada uno de los cristianos que apoyan este canal cristiano con su presencia, con la sintonía, pero te damos sobre todo gracias, Señor, por aquellos que no son cristianos todavía y que abren su corazón al mensaje de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que estas personas que no conocen a Cristo abran su corazón a Jesucristo en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, que tu evangelio sea predicado en todo momento y que las personas puedan recibir ese mensaje de salvación que está en Cristo, ese mensaje de perdón que está en Cristo, ese mensaje de restauración, de sanidad que está en Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaramos que hay sanidad en Cristo, que hay salvación en Cristo, que hay perdón de pecados en Cristo y que hay vida nueva y vida eterna en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús
Oramos para que esta palabra que ha sido sembrada este día en las mentes y los corazones de mis hermanos dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, y que podamos estar más cerca de ti cada día. Y aquellos que están alejados, Señor, que tal vez están en vicios, pero que conocen tu palabra, que hoy puedan arrepentirse y hoy puedan tener una verdadera conversión a ti, Padre, y puedan entregar su vida nuevamente a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús oramos también por aquellos que están enfermos, por aquellos que no pueden levantarse de su cama porque están muy enfermos, para que esta palabra, Señor, lleve a su corazón nada menos que el mensaje de salvación en Cristo Jesús, y ellos abran su corazón en esta tarde a Jesucristo, y sea Cristo mismo el que les sane, el que los alcance, el que los perdone, el que los salve, el que los restaure. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la restauración, por la salvación, por la administración de tu Espíritu Santo ahí en la casa de mis hermanos, Padre, en la casa de todos aquellos que ven estos programas de bendición del canal Aspa, Señor, que tu presencia maravillosa, que tu presencia divina que está en la tierra por la presencia santa de tu Espíritu Santo pueda llenar esos hogares, Padre, en el nombre de Jesús, que esos hogares sean llenos de Cristo, sean llenos de la presencia de tu Espíritu Santo, que cada corazón sea lleno de tu amor, Señor, de tu paz, de tu sanidad, de tu restauración, de tu salvación. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos infinitas gracias. Amén y amén.